bienvenidos a este encuentro de seminario de investigación de la maestría de psicopedagogía. Quien les habla, el doctor Marco José Roa Méndez, seré su facilitador en este proceso de la construcción del trabajo de grado, el cual pues es requisito para optar al grado de magíster en cualquiera de las áreas que nosotros como institución estamos desarrollando. Y para ello, en primera instancia, es importante que conozcamos algunos conceptos, definiciones, preceptos asociados a lo que es la investigación científica, siendo esta pues la ruta o la columna vertebral para el alcance del objetivo planteado. Y que además es importante comentarle a cada uno de los participantes de los seminarios que deben hacer un trabajo de investigación que tenga correspondencia con su perfil profesional. Es decir, si estamos hablando de la maestría en psicopedagogía, tenemos que ir orientando nuestra intención investigativa a un término, concepto o constructo epistémico que tenga coherencia con su maestría, en este caso con lo que es la psicopedagogía, siendo esta pues un área en la cual está enmarcada en todas esas técnicas y estrategias para el desarrollo cognitivo y además afectivo del individuo, sin hacer esos procesos de intervención que ya un psicólogo o psiquiatra sí lo realiza, sino que más bien sería pues hacer ese acompañamiento al especialista en el área y que nuestras investigaciones estén enmarcadas allí. Pero para nosotros poder definir primero hacia dónde vamos o qué ruta tomar dentro de lo que sería nuestro proceso de investigación, tenemos que partir sobre ese concepto que en ocasiones pues nos causa ruido, ¿no? Y es lo que está asociado a lo que son los paradigmas de investigación, cómo los podemos definir para nosotros pues decir, bueno, a partir de allí voy a orientar mi investigación y serían las técnicas e instrumentos que debo aplicar en el transcurso. Entonces, un paradigma tiene diversidad de acepciones desde los diversos enfoques o aspectos que nosotros podamos indicar, ya sea desde el punto de vista filosófico, sociológico, científico, sabiendo que cuando nos hablan de un paradigma viene siendo esa creencia o viene siendo esa imagen del mundo sobre un aspecto determinado y que va en correspondencia con nuestro accionar y también con nuestra cultura. Y que se va convirtiendo en un paradigma porque es esa estructura o esa relación interna que se pueda establecer partiendo de las diversas premisas, pero también en correspondencia con lo que cada quien desde la subjetividad pueda orientar. Entonces, dentro de esos ámbitos del uso del término de paradigma, filosóficamente hablando, podemos decir que es esa imagen del mundo o esas creencias básicas que tiene la comunidad científica acerca de su realidad. Pero también desde una cosmovisión sociológica podemos orientarla como las estructuras y relaciones internas y externas de los diversos científicos que detectan un mismo paradigma. Y que desde la cientificidad pueden ser esos problemas resueltos y principales ejemplos que son explicados gracias a la utilización de un determinado paradigma. Por ejemplo, podríamos indicar que en la década de los 40 las mujeres no utilizaban pantalón porque era la estructura que la sociedad planteaba acerca del comportamiento humano y que eso se convirtió en un paradigma y que luego para poder tomar nuevas iniciativas correspondió generar nuevas relaciones entre los diversos actores sociales para cambiar la estructura mental, viendo de que no, de que sí puede utilizar también pantalón y que eso no significa que va a perder su feminidad. Entonces, desde el punto de vista de la investigación científica, cuando nosotros asociamos lo que son los paradigmas de la investigación, tenemos que orientarlos también en correspondencia con cuál es mi objeto de estudio. Porque
Si nosotros tenemos una investigación que nos lleva hacia resultados numéricos, hacia resultados medibles, hacia datos estadísticos o en su defecto que sean medibles, verificables, nosotros asociamos la investigación dentro de un paradigma positivista netamente cartesiano que me induce hacia un enfoque de investigación cuantitativa. Pero si yo estoy tomando un tópico o una temática que vaya en correlación con categorías o con situaciones emergentes que se valoran, que se identifican y que se reflexionan sobre ella, estamos hablando sobre un paradigma naturalista, interpretativo o sociocrítico que me induce hacia un enfoque cualitativo de la investigación. Entonces, citando algunos autores sobre lo que viene siendo un paradigma, podemos analizar lo que nos dice de Miguel, de que un paradigma viene siendo ese punto de vista o esa manera de ver que puede caracterizar un hecho a investigar. Y que además dentro de ese punto de vista se van a compartir una serie de elementos o un conjunto de valores, postulados, fines, creencias, formas de comprender los procesos, formas de percibirlos, lenguajes, valores u otros. Razón por la cual podríamos indicar que si hablamos de la religiosidad o de ese compartir de creencias, puede establecerse como un paradigma. Y lo mismo ocurre en los procesos de investigación. Entonces, Rickser también nos comparte una definición sobre lo que es un paradigma, el cual señala que es esa imagen básica del objeto de una ciencia. Es decir, que nos va a permitir dar respuesta a las premisas o a las preguntas. Y es donde nosotros vamos a indicar cómo lo debemos preguntar, qué reglas se deben seguir para poder interpretar las respuestas obtenidas. Por ende, cuando yo les refiero que el objeto de investigación, que el propósito de la investigación nos invita a nosotros acerca de lo que viene siendo nuestro paradigma, va a ir en correspondencia a ese objetivo o propósito que nosotros tenemos. Por tanto, hablar de un paradigma, de acuerdo a Rickser y lo cita Bayes, es esa unidad general de consenso dentro de una ciencia y que nos va a servir para diferenciar una comunidad científica o una subcomunidad. Es decir, va a interrelacionar las teorías, los ejemplos, los métodos y los instrumentos disponibles. ¿Qué significa esta frase o esta concepción de Rickser y de Bayes? Que nosotros, si estamos hablando de un paradigma naturalista, no podríamos utilizar métodos e instrumentos que sean netamente cuantitativos, sino que tenemos que utilizar técnicas e instrumentos que me conduzcan hacia la triangulación de la información y que, en dado caso, si yo quiero utilizar un instrumento desde el paradigma positivista cuantitativo, lo que nosotros hacemos es complementar el proceso de investigación. También Koch y Richard cita a Patton, quien dice que un paradigma es esa visión del mundo, es esa perspectiva general, es ese modo de ir desmenuzando la complejidad del mundo real, es esa descomposición en todas sus partes de esa cosmovisión del objeto de investigación. Y que además los paradigmas se van a ir hallando de manera profunda en la manera en que se socialice la temática y va también con relación con lo que los profesionales señalen acerca de esas consideraciones existenciales o epistemológicas, sabiendo que la epistemología, como el estudio del conocimiento o la ciencia encargada de estudiar el conocimiento, nos va a conllevar a también ver desde el punto de vista de la nociología, es decir, cómo se origina para establecer los presupuestos metodológicos a seguir. Entonces, un paradigma, si nosotros revisamos sus características esenciales, va primero
a suponer una determinada manera de concebir e interpretar la realidad. 2, nos va a constituir esa visión del mundo compartida por un grupo de personas y por tanto posee un carácter socializador. Y que además va a utilizar las diversas estrategias empíricas que va a conseguir adecuadas de acuerdo a su modelo conceptual y que además posee un carácter normativo, de acuerdo, como lo decía hace un momento, a sus métodos y técnicas de investigación a utilizar. Entonces, no puede existir incongruencia entre el objeto de investigación y el paradigma que nosotros vayamos a utilizar, que puede ser sujeto a debate esa complementariedad de los métodos a aplicar y que es ya cuando hablamos de un enfoque de investigación mixto o complementario. Ahora bien, ¿qué dimensiones podríamos asociar a lo que viene siendo un paradigma? Podemos ver desde el estudio del ser, desde esa forma ontológica donde nosotros decimos cuál es la realidad social externa a los individuos que se impone desde afuera, o cuál es esa naturaleza de lo cognoscible. O cuál es esa realidad social de naturaleza objetiva de un conocimiento individual. Pero también epistemológicamente hablando es cuando nosotros respondemos a cuál es la naturaleza de la relación entre el que conoce y lo conocido o cómo se conoce. Es decir, cómo podemos conocer y comunicar el conocimiento. O es allí donde el investigador debe adoptar esa posición objetiva de acuerdo al uso de los métodos de las ciencias naturales o el conocimiento de algo subjetivo que va a suponer un rechazo a los métodos físico-naturales. Y que además, desde una perspectiva metodológica, ya respondemos es cómo debemos proceder para descubrir lo cognoscible. Es decir, cuál es el método, cuál es la secuencia lógica, y que para ello primero debemos definir un paradigma, luego un enfoque y luego sí la metodología o los métodos a seguir. Entonces, ¿cómo podemos clasificar nosotros a un paradigma? Los paradigmas se clasifican en los paradigmas positivistas, interpretativos, sociocríticos y participativos. El paradigma positivista son aquellos en los cuales su base es racionalista, es empírica, analítica. Y el método que por lo general se aplica es el método deductivo, que va de lo general a lo particular, porque él es clásico, es racional, es cuantitativo. Caso contrario con el paradigma interpretativo, que es más humanístico, de base naturalista fenomenológico, y que va en correspondencia a lo emergente, a lo alternativo, a lo constructivista, a lo interpretativo, a lo cualitativo. En cambio, el sociocrítico y el participativo, su base filosófica va más que todo a la teoría crítica y a la participación de todos los actores sociales, y que su principal fin es la reflexión sobre las categorías que están enmarcadas dentro de este paradigma. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar de acuerdo a un contraste desde la finalidad de la investigación, la naturaleza de la realidad, esa relación sujeto-objeto, esa generalización, esa explicación causal y el papel de los valores? Si nosotros nos enfocamos en un paradigma positivista, podemos decir que su finalidad ¿cuál es? Explicar, controlar y predecir. Pero su naturaleza desde la visión del ser es tangible, es convergente, es fragmentable, es medible, es de acuerdo a su propósito deductivo, está centrado sobre semejanzas, y las generalizaciones las hace de acuerdo a las explicaciones y a las leyes. Es independiente. Trabaja con variables, tiene causas reales que pueden ser de precedentes o simultáneas, y que además está libre de valores. Sin embargo, cuando hablamos del paradigma interpretativo, que es el naturalista, de acuerdo a su finalidad, comprende,
interpreta, es múltiple, es integral, es holístico, es divergente, se construye en la medida que se va desarrollando la investigación, es inductivo, va de lo particular hacia lo general, es subjetivo, él va a interrelacionar los diversos factores que son parte del proceso de investigación y los valores están dados porque ellos influyen en la selección del problema, de la teoría y los métodos de análisis. En cambio, el paradigma crítico, según lo que nos establece Anquetin, y que lo he tomado de Miguel Martínez de Miguel, este nos asocia a que es un paradigma liberador, es crítico, es potencial de cambio y que los valores está conforme a la crítica de ideologías. Se va a interrelacionar para poder ver esa influencia como fuerte compromiso para la liberación humana y que además sus explicaciones son más ideográficas, son inductivas, son cualitativas y están centradas sobre las diferencias. Entonces, viendo en este sentido los tres paradigmas, nosotros podemos decir que ellos se diferencian también en los métodos a aplicarse y que además de nosotros tener claro ya de esa relación del sujeto-objeto, nosotros podemos indicar que desde la teoría y la práctica, el positivista está más disociado, la teoría norma para la práctica, pero en el interpretativo existe una retroalimentación mutua y en el sociocrítico partimos de la relación dialéctica, es decir, parte de esa dialogicidad, de esas preguntas, de esas premisas que son parte de la teoría en acción. Ahora, ¿cómo nosotros podemos determinar esos criterios de calidad? Un paradigma positivista mide la validez y la confiabilidad desde el punto de vista objetivo. Uno interpretativo es desde la credibilidad y la transferibilidad que va surgiendo en el proceso de investigación y que en el sociocrítico nosotros hablamos es de la intersubjetividad y que la validez es consensuada. Ahora, si nosotros revisamos cuáles son sus técnicas y sus instrumentos, un paradigma positivista es cuantitativo, se da mediante la aplicación de medición a través de test, de cuestionarios, de observaciones sistémicas con una lista de cotejo y a través de la experimentación, pero el interpretativo dice que son cualitativos descriptivos, donde el investigador es el principal instrumento porque él es parte del proceso de investigación y surge de acuerdo a las perspectivas de los participantes y el sociocrítico va más que todo a ese estudio de casos, a las técnicas dialécticas por ser uno que va de acuerdo a las ideologías. Entonces, ¿cómo analizamos los datos? En el positivista se aplica la estadística descriptiva inferencial, pero en el interpretativo hablamos de la inducción analítica y la triangulación, y en el sociocrítico es de acuerdo a la dialéctica intersubjetiva producto de las ideologías. Entonces, es allí donde nosotros también podríamos analizar algunas diferencias, porque es pertinente que ustedes al momento de llevar a cabo su proceso de investigación identifiquen cuál es su paradigma y que el paradigma no es igual al enfoque. Por lo general a veces escuchamos de que, bueno, es un paradigma cuantitativo. No, eso es un enfoque de investigación que está inmerso dentro del paradigma positivista. Ah, que es un paradigma cualitativo. No, es un enfoque enmarcado dentro de un paradigma naturalista. Ah, que es un paradigma mixto o complementario. No, este viene siendo un enfoque de investigación que toma en consideración el paradigma positivista y el paradigma naturalista interpretativo. Pero cuando nosotros hablamos del enfoque, es como cuando agarramos un microscopio o tomamos una lupa y vemos, ajá, qué es lo que estamos enfocando o qué es lo que estamos observando allí, cómo vamos a obtener los datos, de qué manera se va a establecer la información. Entonces, de acuerdo a mi naturaleza de la investigación y a mi objeto de investigación, tenemos que respondernos a ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué instrumentos puedo aplicar? ¿Será que eso es medible? ¿Será que yo puedo diagnosticar a través de qué? ¿De una entrevista o de una encuesta? Y allí comenzamos a diferenciar para poder establecer
nuestro paradigma y enfoque de investigación. Entonces, en esta primera parte, cuando comparto con ustedes lo que vienen siendo los conceptos sobre lo que es el paradigma y el enfoque de investigación, yo quisiera compartir con ustedes una frase de Albert Sen que dice que investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Entonces, en esta primera parte, quise compartir con ustedes una breve descripción sobre lo que son los paradigmas y enfoques de investigación y que van en correspondencia con el supuesto trabajo de investigación que ustedes van a desarrollar. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda. Pues contenta, profe, primero por tenerlo otra vez como docente, ya que pues, uno ya sabe cuál es la calidad de sus clases. Y pues también agradecida, porque sí es verdad que hace mucho rato que no hago una tesis, no preparo una tesis y pues eh, renovar esta información de los paradigmas, poder identificar, aunque ya uno pues tiene como la idea de que por dónde meterse, pero es necesario esto, pues eso pues me ha ayudado mucho, porque a medida que iba usted explicando, pues yo iba como viendo, ajá, esto sí, esto no, y pues eso nos ayuda mucho. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Anik. Eleida, Yaneri, ¿algún comentario? Buenas tardes, profe. Como Ani, pues otra vez agradecida de estar y presenciar una clase suya. Sí, como dice Ani, tengo también tiempo de que no preparo una tesis, estuve refrescando información y pues la última vez que presenté un trabajo de grado, pues fue una manera como muy fugaz. Ahorita vi que era una explicación como un poco más profunda, pero sí me encuentro ubicada, como quien dice, en tiempo y espacio, y sé que tengo las herramientas para arrancar y adecuarlo a mi trabajo. Excelente, Leida, está muy bien. Lo importante es que veamos a la investigación como un proceso sin traumas, porque por lo general cuando hacemos investigaciones, producto tal vez de esos efectos fugaces o por el desconocimiento de algunos términos o tal vez por las exigencias en las cuales queremos es hacer una investigación para otros y no una investigación que realmente nosotros tengamos sentido de pertenencia, es cuando se generan esos procesos traumáticos. Uno de los propósitos en este periodo ya de la construcción de su trabajo de grado, importante aclararles, tesis hacemos a nivel doctoral, porque a nivel doctoral es donde nosotros presentamos un modelo o una posible teoría o una aproximación teórica. Nosotros a nivel de maestría hacemos un trabajo de grado. Y ese trabajo de grado tiene que ser bajo una filosofía de proceso de investigación sin trauma, donde podamos erradicar ese síndrome del TMT, que todo el mundo dice, yo hago una maestría o hago un doctorado, pero todo menos trabajo, todo menos tesis. Entonces ya teniendo claro de que ustedes pues han ido identificando y se están ubicando en contexto y en el paradigma o en el enfoque, ya es un excelente inicio dentro de esta ruta de investigación, porque vamos a clarificar qué es lo que queremos hacer. Yaneri, ¿querías comentar algo? Buenas tardes, profe. Buenas Así tardes. como mis compañeras, un placer volverte a tener aquí con nosotras. De verdad que es gratos recuerdos de las materias que pudimos ver en todo lo que fue la carrera de psicología. Pues agradecerte de verdad, sobre todo por estas últimas palabras, porque es cierto, o sea, cuando uno ya se va acercando a la parte de hacer el trabajo de grado, llegan todos estos nervios, toda esta cosa, siempre hay comentarios. Entonces, pues es un placer de verdad tenerte otra vez y que tú seas el que nos va a guiar en todo esto. Excelente, bueno, para mí también es un gustazo volverme a encontrar con mis participantes. Seguimos en esta construcción colectiva del conocimiento. Pues agradecerles a ustedes por esa perspectiva, esa visión que tienen acerca pues también de la experiencia que tenemos en el proceso de investigación y que sé que vamos a lograr resultados satisfactorios. Quisiera entonces compartir con ustedes lo que vamos a entregar en primera instancia para esta unidad curricular.
no les presento un plan de evaluación porque, como saben, los procesos de investigación van evolucionando y puede ser que Anik entregue un primer trabajo y yo le diga: Anik, tiene 0 de 100 porque tenemos que mejorar esto y al finalizar ella alcanza los 100 puntos porque ya su trabajo está bien definido, y que por ende yo siempre digo, no es justo cuando estamos iniciando un proceso de investigación que me hagan una evaluación por ponderaciones y que, bueno, inicié con ciertas debilidades, alcancé el objetivo del proceso de investigación, entonces por ende la evaluación va a ir desde la autoevaluación y la coevaluación, porque va a ser en conjunto. Entonces, lo primero que vamos a entregar es este formato de inscripción de intitulado. Allí ustedes van a colocar un posible título. ¿Cómo vamos a orientar este título? Decir, ¿qué voy a hacer? ¿Ok? El cómo lo hago, el para qué lo hago y a quién lo dirijo, ¿vale? Ese título no debe llevar, ¿ok?, verbos en infinitivo. ¿Qué significan los verbos en infinitivo? Aquellos que terminan en ar, er o ir. Bien, por ejemplo, si estamos hablando desde el punto de vista de la psicopedagogía, yo puedo decir estrategias psicoemocionales para el desarrollo evolutivo de los niños y niñas en edad preescolar. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué vemos allí? ¿Qué quiero hacer como investigador? ¿Ve? Estrategias psicoemocionales. ¿Para qué? Para el desarrollo evolutivo. ¿Ok? ¿A quién? A los niños y niñas en edad preescolar. El cómo ya está inmerso porque sabemos que vamos a utilizar lo psicoemocional. Si nosotros vemos que se toman las emociones como un proceso de acompañamiento o de intervención en los niños y niñas en edad preescolar, ya sabemos que allí lo cognitivo, lo social y lo conductual está inmerso. Entonces ya estamos viendo el cómo. Cuando planteamos el objetivo, si yo veo esta investigación o este posible título, yo ya me indico, no, ya esto es una investigación que puede ser o cuantitativa o cualitativa, porque a pesar de que las emociones yo no las mido, o a menos que tenga un test estandarizado desde el punto de vista psicométrico, psicológico, yo puedo decir es cuantitativo, perdón. O si yo quiero hacer solamente una entrevista semiestructurada, puedo decir que es cualitativo. Entonces yo tengo que decir, ¿qué voy a hacer? ¿Las voy a aplicar, las voy a desarrollar o las voy a proponer? Entonces ya es allí cuando yo me planteo un posible objetivo general. Voy a dejarlo como una propuesta. Entonces yo digo, proponer. El objetivo general es el verbo en infinitivo más el título. ¿Ok? Entonces sería proponer. ¿Qué proponemos? Dijimos, estrategias psicoemocionales para el desarrollo de los niños y niñas en edad preescolar. Sí me toman en cuenta, ¿verdad? Y ahora sí incluimos el dónde. Entonces, en la unidad educativa, vamos a decir, Pedro Pablo Pérez, un ejemplo. Ubicada en San Cristóbal, estado Táchira. Como yo ya tengo que mi posible investigación es una propuesta, yo ya digo, bueno, está dentro del paradigma positivista, es un enfoque cuantitativo y está utilizando una modalidad de proyecto factible. Entonces me voy a la teoría. Por eso es importante que, y yo digo, no, como profesor, no busco de que ustedes aprendan todos los métodos de investigación, sino que cada quien ya lo vaya orientando de acuerdo a su propósito. Bueno, es una posible propuesta. Nosotros podemos hablar de diagnosticar, de establecer la factibilidad y de diseñar. ¿Por qué estos tres elementos? Bueno, porque los proyectos factibles tienen 3 fases y nosotros cada fase la vamos a lograr de acuerdo a cada objetivo es de acuerdo a cada fase. Si mi investigación no es proponer, sino viene siendo desarrollar, porque es una investigación bajo una investigación participativa, entonces nosotros utilizaríamos otros objetivos y que va de acuerdo a la fase de la investigación-acción participativa, que sería el diagnóstico, la planificación, la ejecución
¿ok? La evaluación y la sistematización. ¿Qué quiero que ustedes me comprendan? Que los objetivos específicos van en correspondencia con el método de investigación que voy a aplicar. No son actividades. Los objetivos de investigación son acciones que dan respuesta a mi objetivo general, ¿vale? Y que ya teniendo más o menos claro mis objetivos, nosotros vamos a decir cuál es mi posible relevancia o la práctica, es decir, esa importancia, por qué lo hago, el para qué lo hago y los aportes y la posible metodología. Si ustedes ven en este posible intitulado, lo que estamos presentando una idea y que la vamos a ir corrigiendo en conjunto. Esto yo voy a subirlo a la plataforma, si puedo en la tarde de hoy, para que ya ustedes tengan acceso y tengamos toda la semana para ir construyendo ideas, ¿vale? ¿Les parece bien? Sí, profe, muy bien. Entonces, bueno, este primer encuentro era con esta finalidad de ir teniendo este primer acercamiento, de que ustedes conozcan cómo vamos a iniciar con el proceso de investigación y la manera en que vamos a ir haciendo entregas. En seminario 1 yo voy dando esas primeras pinceladas en conjunto con ustedes y ya para seminario 2 nosotros asignamos los posibles tutores y ya ustedes comienzan a trabajar para que al momento de terminar con su escolaridad puedan tener listo su trabajo de grado. Entonces, mis estimados participantes, decirles de corazón que, bueno, motivarlos a que hagan su proceso sin traumas, a que cada uno pues ejecute una investigación en la cual se sienta a gusto y que, bueno, a seguir creciendo, porque los estudios de maestría nos invitan a investigar, a profundizar y ampliar en las diversas áreas del conocimiento, y acá pues compartir con ustedes un pensamiento ya pues de mi autoría, que el proceso de investigación nos invita a reflexionar sobre un tópico de interés en respuesta a las necesidades y exigencias del mundo global, y que por ello, desde la creatividad e iniciativa, les invito a investigar sin traumas y con la intención de dar un aporte a la sociedad del conocimiento. Entonces, bueno, feliz tarde para todos y bueno, estoy a la orden para cualquier duda, cualquier incógnita, no dejemos de manejar el aula virtual y estamos en contacto.